Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir a escuchar. Voy a hablar de un trabajo con dos colegas del departamento que son Verónica Naya y David Mora y el colaborador estrella que tenemos en común varios, que es Ricardo Ruiz Valle, que también es colaborador de Héctor, que también vino para acá. ¿Cuándo vino? ¿El año pasado? Bueno, creo que el año pasado. Sí. Bueno, y este tema trata de las ecuaciones generalizadas de Stokes. La idea es tratar de hacer un análisis a priori y a posteriori para este tipo de ecuaciones, pero escrita en una formulación que se llama de vorticidad, en el sentido de que la idea es tratar de aproximar de forma directa la vorticidad del fluido, aparte de otras incógnitas también. Y en el transcurso del análisis nos dimos cuenta que efectivamente también, aparte de obtener la vorticidad, también, bueno, en la formulación tenemos la velocidad y la presión también, que son incógnitas, pero lo que nos dimos cuenta también, y lo que creemos que es bueno de la formulación es que la velocidad a nivel discreto conserva una propiedad importante, que es que la divergencia de la velocidad es cero, es decir, que el fluido es incompresible, y eso lo rescata a nivel discreto de forma exacta, que es importante cuando uno hace tipo de cosas de energía, por lo que entiendo. Entonces obtener formulaciones que son con divergencia exactamente nula para la velocidad es una buena cosa. Entonces, bueno, los contenidos de la charla. Primero, obviamente, les voy a mostrar cuál es el problema continuo, el problema modelo en el cual nos basamos. Les voy a presentar, obviamente, el análisis continuo del problema, la formulación variacional, existencia, unicidad de solución. Después, la discretización de las ecuaciones en espacio. Esto ¿cómo se llama? Una formulación, o sea, las ecuaciones no son temporales, son estacionarias. Y posteriormente, bueno, les voy a mostrar acá también una estimación de error a posteriori para nuestro esquema, el que proponemos, que básicamente es tratar de obtener una estimación a partir de que uno obtiene el error, y si uno tiene, por ejemplo, soluciones que no son discontinuas, por ejemplo, o no discontinuas, sino que tienen alguna singularidad en algún punto, tratar de localizar con una posteriori esa zona y refinar tal vez más la zona donde está la singularidad para obtener mejores resultados de convergencia. Y finalmente, bueno, les voy a mostrar algunos ensayos numéricos que obtuvimos. Esto fue un trabajo que hizo Ricardo Ruiz, que él es muy bueno para hacer esto de la programación, y rápido, y es súper confiable en ese sentido. Y al final les muestro alguna referencia del pasado. Entonces, bueno, esta es la formulación. Esta formulación tiene alguna básicamente, bueno, las primeras dos ecuaciones son las ecuaciones de Stokes generalizado. Generalizado se llama porque acá aparece un término, la velocidad, aparece la velocidad también sumándose acá, multiplicada por un parámetro sigma. Entonces esto, una de las cosas que modelan, bueno, es una ecuación de fluido, ¿no es cierto? La incógnita es la U, que es la velocidad, P es la presión del fluido. Y esta ecuación generalizada se utiliza en general cuando uno hace discretizaciones temporales, que en general aparece, ¿no es cierto? A uno le interesa resolver este tipo de ecuaciones a cada paso de tiempo, donde aparece un término sumando la velocidad acá. Pero también Disculpa, ¿no es estacionario? Sí, es estacionario, pero cuando uno resuelve el problema evolutivo, en cada paso de tiempo uno tiene que resolver el problema estacionario, y cuando uno resuelve el problema estacionario aparece un término, un sigma por el U en el esquema, y es por eso que uno le interesa estudiar también este problema, porque este sería como la discretización temporal que uno obtiene en cada paso de tiempo. Para un T fijo. Para un T fijo, para un T fijo uno obtiene una formulación de este tipo para la ecuación.
Pero también otra forma de ver estas ecuaciones es como también se les llama las ecuaciones de Bridgman para medios porosos, que es como un tipo de formulación que está entre la ecuación de Darcy y la ecuación de Stokes, que dependiendo del parámetro sigma, si el parámetro sigma es mucho más grande que el parámetro nu, por ejemplo, si el nu es muy pequeño, esto se transforma en la ecuación de Darcy, y si el nu es más grande, mucho más grande que el sigma, esto se parece más a la ecuación de Stokes. Entonces es como trabajar las dos ecuaciones al mismo tiempo. Y esa ecuación se llama la ecuación de Bridgman para medios porosos. Y también estamos considerando este tipo de condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera en realidad fue el Ricardo Ruiz que estaba más interesado en este tipo de condiciones que según él aparecen en varios problemas en geofísica. Él está más metido en ese tema y le interesa tratar de resolver este tipo de ecuaciones con ese tipo de condiciones de frontera un poco más general, considerando, ¿no es cierto?, fijando la presión tal vez en alguna parte, como lo estamos haciendo acá, la componente normal y la tangencial de la velocidad en algunas partes de la frontera, fijarlas también, y además fijar la vorticidad en algunas de las fronteras. Y esto es básicamente lo que está haciendo esto, fijar la vorticidad, porque la vorticidad se define como el rotacional de la velocidad. Entonces, esta es la formulación, este es el problema que nosotros queremos tratar de resolver en términos de la vorticidad. Aquí les pongo, o sea, aquí están los parámetros, ¿no es cierto?, la viscosidad, y el sigma, como digo acá, es un parámetro proporcional al paso de tiempo, que es lo que le comentaba, que cuando uno discretiza a nivel temporal, ¿no es cierto?, en cada paso de tiempo uno tiene que resultar un tipo de una ecuación de este tipo. Que hay en la formulación y el gamma y el sigma. Sí, tenemos dos tipos de fronteras. Tenemos una frontera, el dominio, que es un dominio acotado, ¿cierto?, que lo estamos considerando poligonal, o frontera Lipschitz continua, tiene dos partes, está dividida en gamma y en sigma. Eso, y entonces en sigma estamos considerando estas dos condiciones y en gamma estamos considerando las otras dos condiciones. Para generalizar un poco el tipo de condiciones de borde que uno está considerando. Entonces, como estamos interesados en tratar de resolver las ecuaciones basadas en la vorticidad, lo que hacemos es incluir la incógnita, la vorticidad, que va a ser omega, que le estamos llamando, que va a ser el rotacional el rotacional de la velocidad. Entonces, incluyendo esta nueva incógnita que es de interés también calcular, entonces las ecuaciones se reescriben de forma equivalente de esta forma que están acá. Y entonces acá vamos a tener un esquema en el cual vamos a tener tres incógnitas: la vorticidad, la velocidad y la presión. Y la idea es tratar de calcular todas esas incógnitas al mismo tiempo. Entonces, bueno, el esquema, las ecuaciones que quedan escritas de esta forma, y las condiciones de frontera, bueno, la única que va a cambiar es esta que está acá, que el omega igual a 0 en la frontera. Acá le escribo un poco qué significa cada uno de los, obviamente, pero no es necesario explicarlo tanto. La divergencia, la rotación, el curl, ¿no es cierto?, de una función escalar y el gradiente. Bueno, entonces esa es la formulación, y ahora, esas son las ecuaciones fuertes, ¿no es cierto?, y la idea es tratar de ahora mostrarle cuál es la formulación variacional que nosotros queremos analizar, y es la que está acá, multiplicando por funciones test como siempre para obtener las formulaciones débiles, integrando por parte, obtenemos estas tres ecuaciones que están acá. Entonces tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas, y la idea es analizar este esquema, analizar esta formulación, donde tenemos las tres incógnitas de interés. ¿Dónde están en qué espacio estamos buscando ahora la incógnita? La velocidad U la vamos a buscar en H, que va a ser HDIV. ¿Por qué HDIV? Porque le estamos solamente pidiendo que la divergencia tiene que estar en L2. ¿Estamos? Entonces ese es el espacio correcto donde tenemos que buscar la incógnita, la incógnita U en el esquema. Que en general, obviamente, la velocidad, ¿cierto?, se busca en H1, pero en este caso, como estamos reescribiendo las ecuaciones de tipo mixto, estamos haciendo una formulación de tipo mixta, las ecuaciones se van a escribir donde la velocidad aquí va a estar en HDIV, y estamos imponiendo que la componente normal
sea igual a 0 porque en una parte de la frontera, porque es una de las condiciones de frontera que tenemos. Bueno, por otro lado, la vorticidad, ¿cierto? Omega va a estar en este espacio, que va a ser H1 y que se va a hacer 0 en una parte de la frontera que va a ser el gamma. Este es el espacio para la vorticidad, y el espacio para la presión es L2. En general, la presión se busca en L02 cuando no se impone nada en la frontera, pero acá como estamos fijando la presión en una parte de la frontera, entonces no hay que pedir de que la presión tenga integral nula, sino que ya está fija en la frontera. Entonces por eso que va a estar en L2. Y esas son las tres incógnitas, y estas son las tres ecuaciones de nuestra formulación variacional. Y como siempre tenemos que tratar de analizar existencia y unicidad de solución de este esquema con tres ecuaciones. Y la técnica que vamos a utilizar es una técnica que es muy conocida en el ámbito de los métodos elementos génicos mixtos, que se llama Babush-Cabresi. De hecho, vamos a utilizar una generalización de ese tipo de teorema, ese teorema que vamos a utilizar, que vamos a tratar de utilizar para resolver, para demostrar existencia y unicidad. Entonces, aquí les muestro el análisis. Entonces como siempre, para analizar el esquema, lo que hacemos es introducir formas bilineales. Para encajarlo, ¿no es cierto?, en la teoría de Babush-Cabresi, y lo que hago es, bueno, la parte esta parte de acá le llamo A. Esta es mi forma bilineal A. La forma bilineal B1, ¿cierto?, es la que está acá, esta que está acá, ¿cierto?, B2, B1, ¿cierto? Esa es la forma bilineal. B2 va a ser la integral de cúpula divergencia, le vamos a llamar D a esta forma bilineal, y los funcionales en el lado derecho están dados por esta forma. Entonces reescribimos nuestra formulación variacional, ¿no es cierto?, y lo reescribimos con formas bilineales para tratar de encajarlo, ¿no es cierto?, en la teoría de Babush-Cabresi. Pero lo que vamos a hacer es trabajar en el kernel de esta forma bilineal que está acá, es decir, el kernel de esta forma bilineal que está acá, que es la que está acá, para todo Q que está en L2, nosotros podemos obtener de que si multiplicamos por todo Q en L2 y igualamos a 0, obtenemos que la divergencia de B va a ser igual a 0 en casi toda parte, ¿no es cierto?, en el dominio, y por lo tanto vemos, ¿no es cierto?, ya aquí a nivel continuo que obtenemos que la divergencia de la velocidad va a ser 0. Es decir, vamos a obtener de que exactamente 0, ¿no es cierto?, en el dominio. Y vamos a trabajar en el kernel. Y así vamos a eliminar una de las incógnitas, que es la presión. Y trabajando en el kernel, ¿no es cierto?, nos vamos a olvidar de estas dos que están en rojo y vamos a analizar solamente esta parte que está acá, que es una forma como matricial. Sería como una A, una B transpuesta, una D y una menos C, que va a ser algo que va a ser semidefinido positivo. Entonces, y ese es el esquema un poco la generalización de Babush-Cabresi que vamos a utilizar, que dice que si A es elíptica en todo el espacio, B satisface una condición sub que se llama, después la voy a poner, y si el menos D que está acá es semidefinido positivo, entonces esto que está acá va a ser, ¿no es cierto?, va a tener existencia y unicidad de solución, el problema reducido, olvidando de lo que está acá, y como esta que está acá va a satisfacer una condición in sub, entonces nosotros vamos a poder calcular la presión a partir de la U y del omega. Bueno, eso es lo que voy a escribir un poco más acá, que es lo que estoy diciendo acá, ¿cierto? ¿Te puedo preguntar o no? Sí, claro. No. Porque mejor así, porque uno bien. Sí, claro. Es lo mismo que cuando tú usas proyectar con el operador PS, cuando tú trabajas con esto, porque ahí ya tú pones que el divergente de U, la velocidad 0, ¿no es cierto? Sí. Entonces tú proyectas Claro, para echarte la presión. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, más o menos lo mismo. Lo que estoy haciendo es trabajar en el kernel de la forma bilineal. Entonces me interesa resolver la ecuación solamente en el espacio donde la divergencia es 0. Y después, como la forma bilineal B
satisface la condición INSUB, entonces yo puedo, y eso es lo que me está diciendo, que el operador que está asociado a esa forma bilineal B que está acá, el B2, el operador que está asociado a esto es sobreyectivo. Entonces, yo puedo, gracias a eso, y gracias a que la solución está de U y omega va a ser única, entonces yo voy a obtener, que voy a poder calcular la presión en términos del U y en términos del omega. Entonces sí, es más o menos, en Navier-Stokes se hace lo mismo, o sea, uno elimina la presión del análisis y mira solamente lo que tiene la velocidad. Y eso es lo que estoy diciendo acá. El kernel de la B2 es este espacio que está acá, que le estoy llamando X, que son todos los elementos que están en HT, tal que la divergencia es igual a 0. Entonces, en este espacio, ¿no es cierto?, yo me olvido del B2 que estaba acá y analizo solamente esto, pero ahora el espacio donde voy a buscar la U no va a estar en todo H, sino que va a estar en un subespacio D, que va a ser el X. ¿Estamos? Entonces, aquí voy a analizar esto, y como el B2 satisface esta condición INSUB, está la condición INSUB que se llama, dado que la B2 satisface esta condición, yo obtengo que el operador asociado, ¿no es cierto?, sobreyectivo, entonces va a existir una presión solución del esquema, y esa presión va a ser única. Bueno, entonces el lema que estoy diciendo acá es que el problema original, es decir, el problema con el B2, ¿cierto?, es equivalente a este problema reducido. Entonces, resolver este problema es resolver el problema original con el B2 y B2. ¿Por qué? Porque tengo esta condición INSUB. Entonces, por eso a mí lo único que me interesa es tratar de analizar este problema que está acá reducido en el espacio X, donde la divergencia es igual a 0. Entonces, bueno, ¿cómo analizamos esto ahora? Y esto es lo que les decía yo, que vamos a utilizar una generalización de la teoría de Babos-Cabresi para analizar la existencia y unicidad de solución de la U y de la omega. ¿Y qué es lo que se necesita para esa generalización? Bueno, que la A sea elíptica en este espacio X, que va a ser el kernel de esto. O sea, en todo el espacio, pero ¿cuál es el espacio? El X, lo que está acá arriba. La B1 también tiene que satisfacer una condición INSUB de este tipo. ¿Y qué es lo que tiene que satisfacer la D? La D tiene que ser semidefinido positivo. Y eso es lo que pongo acá. Bueno, este problema reducido tiene una única solución, y además las incógnitas están acotadas por los datos, ¿no es cierto?, de esta forma, es decir, tenemos estabilidad. ¿Y cómo obtengo esto? Bueno, la A, mirando esto, mirando la forma de la A, esto básicamente es la norma L2, ¿cierto?, porque era la integral de B por B, la integral de B por B, voy a tener la norma L2, y que como la divergencia es 0, obtengo la norma HT. Entonces esto va a ser elíptico porque de hecho va a ser igual a la norma de B al cuadrado. La B1 satisface este tipo de condición INSUB también, eso no es difícil de ver, y además la D, por la forma que tiene, cuando yo tomo dos cosas iguales, tengo esto que está acá, que obviamente es mayor o igual a 0 para todo elemento del espacio, donde está la variable teta o omega, que son el mismo espacio. Entonces esto se me definió positivo, la B1 satisface una condición INSUB, y la A es elíptica en todo el espacio que me interesa, es decir, el X. Entonces este problema tiene una única solución. Y además están las incógnitas, ¿no es cierto?, las soluciones están acotadas por los datos del lado derecho. Y como los dos problemas son equivalentes, es decir, el problema original con este problema este problema que está acá reducido con el original son equivalentes, entonces mi problema original también va a tener solución, y voy a obtener mi presión P a partir de la solución U y de la solución B. Y eso es lo que pongo acá, ¿cierto? Y de hecho, la P también va a estar acotada por los datos, dado que la U y la omega están acotadas por los datos. ¿Y por qué? Porque la norma de P, gracias a la condición INSUB, es igual a esto, pero esto, a su vez, mirando la primera ecuación del esquema, va a ser igual a esto, y esto yo acoto para arriba aquí, y me queda una cota para la U y una cota para la omega. Y como el U y el omega están acotados por los datos, estoy listo. Tengo mi estabilidad para la presión también. ¿Estamos? Entonces, y de hecho la presión se puede obtener a partir de la primera ecuación también, mandando todo lo que tenga U y omega al lado derecho, porque los tomo como datos porque ya los calculé. Bueno,
Este teorema es un teorema que necesito después para la posteriori, porque necesito ver dónde están los espacios para después demostrar lo que se llama la eficiencia. Y nos damos cuenta, esto es lo que dice el teorema, que si los tres estos elementos son solución del problema original, es decir, donde tenemos la U, la omega y la P, entonces las ecuaciones se satisfacen de forma en casi todas partes. Obviamente no es fuerte, pero por lo menos se satisface en casi todas partes. Es decir, y la U se puede obtener de que está en H1 efectivamente. La buscamos en HDI, pero se demuestra que efectivamente está en H1. Lo mismo para la presión, que también está en H1. A pesar de que la estamos buscando en L2, pero dado que podemos obtener esta ecuación donde la F va a ser una función de L2, entonces, y el gradiente entonces va a ser una cosa de L2. Por lo tanto, la P va a estar en H1. Y todas las incógnitas también satisfacen las condiciones de frontera. Entonces, este teorema lo vamos a utilizar después para la eficiencia. ¿Cuál es el problema discreto? Porque la idea, ya tenemos existencia, unicidad, solución a nivel continuo en los espacios de Sobolev, en los cuales están descritas las incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aproximar esas soluciones. Y para aproximar esas soluciones lo que hacemos es considerar espacios-elementos finitos, que se llaman espacios-elementos finitos estables, para los espacios en los cuales estamos trabajando. En particular, por ejemplo, el H sub H va a ser un subespacio del HDIP, que se llama. Y los elementos que vamos a tomar son los elementos de Rabier-Tomás. Como se hace generalmente en elementos finitos, ¿no es cierto? Tenemos el dominio y lo descritizamos en triángulos. T, lo que estoy denotando aquí, T, van a ser los triángulos del dominio bidimensional. O tetaedro, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones. Entonces, en cada triángulo, en este caso, hablemos en 2 dimensiones, en cada triángulo yo voy a tratar de resolver de forma polinomial, ¿no es cierto?, mi esquema, y esa va a ser la aproximación, una aproximación polinomial, ¿no es cierto?, de las incógnitas. Entonces, a nivel discreto, la velocidad la voy a buscar en este espacio, que se llama espacio de Rabier-Tomás. No me voy a entrar mucho en detalle, pero son espacios que me sirven para aproximar cosas en las cuales la divergencia está en L2. La divergencia tiene que estar en L2 en todo el espacio. Entonces, este espacio Rabier-Tomás, que se inventó hace unos años atrás, de hecho por Rabier y Tomás, son elementos que me definen un subespacio del espacio HDI, es decir, las funciones que tienen divergencia en L2. Para la vorticidad, lo que vamos a considerar, esto K es el grado polinomial. ¿Estamos? K igual a 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en el orden más bajo, K va a ser igual a 0. Entonces, los Rabier-Tomás de orden 0 van a ser, en cada triángulo va a ser un polinomio de grado entre 0 y 1. No va a ser un P1 completo, sino que va a ser un polinomio de grado 1, pero que le faltan componentes en 2 dimensiones. Pero para la vorticidad, vamos a considerar, si K igual a 0, por ejemplo, va a ser P1. En cada triángulo va a ser una función que va a ser un polinomio de grado 1. Bueno, estos son distintos grados polinomiales. La idea es tratar de trabajar para cualquier grado polinomial, para cualquier grado K. Y para la presión vamos a considerar polinomios de grado K. Y por lo tanto, en el nivel más bajo, para el grado más bajo, ¿no es cierto?, K igual a 0 va a ser constante atroz. ¿No? Esos son los espacios para cada una de las incógnitas. Y el esquema en estos espacios discretos para este espacio, nuestro problema discreto queda ahora escrito de esta forma, ¿cierto? Ahora, obviamente, testeando no con funciones de los espacios continuos, sino que en los espacios discretos que estoy definiendo acá. Este es nuestro esquema. Y la idea, obviamente, ahora también analizar existencia y unicidad a nivel discreto. ¿Qué se hace en general en elementos finitos? Es demostrar que también las cosas a nivel discreto funcionan, pero que además estas soluciones, este parámetro H, básicamente lo que me está diciendo que es la medida del triángulo. Entonces, mientras más chico sea la medida del triángulo, es decir, mientras más chicos sean los triángulos, el H se va a ir a 0. Entonces, si el H tiende a 0, el U sub H tiene que tender a la solución original, ¿cierto? Eso es lo que tengo que demostrar, que tengo convergencia, ¿no es cierto?, de la incógnita.
Y esas son las cosas que quiero que les voy a mostrar ahora. A nivel discreto, demostrar existencia y unicidad básicamente, se hace básicamente lo mismo. Observamos que la divergencia del espacio, o sea, si yo tomo la divergencia de algo en el espacio H sub H, va a estar incluida en el espacio para la presión. Mirando este hecho, obtenemos de que el espacio discreto para la velocidad también van a ser los elementos que tienen divergencia igual a 0 en todo el dominio. Entonces, y eso es lo que les decía yo, que una de las buenas cosas que encontramos con esta formulación, que la velocidad que nosotros calculamos es con divergencia nula exacta en el dominio. Es decir, lo que está haciendo es conservar una propiedad que interesa en el problema, porque el problema, la divergencia es la compresibilidad del fluido. Y no todos los espacios elementos finitos para Stokes conservan eso a nivel discreto. Lo bueno es que este esquema está haciendo eso. Pero el análisis básicamente es el mismo que vimos a nivel continuo. La idea es trabajar en el problema reducido, olvidarnos de la D2, porque vamos a trabajar en este kernel, mirar el problema reducido y demostrar las cosas ahí. Demostrar existencia y unicidad a nivel discreto para el esquema reducido y gracias a que tenemos la condición in sub también a nivel discreto, esto es fácil de demostrar, ¿no? Esto es estándar para métodos mixtos, dado que la B2 también satisface la condición in sub. Podemos obtener que el problema original y el reducido a nivel discreto sí, también son equivalentes, entonces basta con analizar el problema reducido. Y esto es lo que tengo acá. Este es el problema reducido, ahora en el espacio, ¿no es cierto?, discreto, para la velocidad que tiene divergencia nula a nivel discreto. Y el análisis de esto es exactamente lo mismo. A, elíptica en todo el espacio, los cálculos son los mismos. B1, elíptica, o sea, satisface una condición in sub, que también lo satisface sin ningún problema. Y la D, gracias a la forma que tiene, también es semidefinitiva definida positiva. Básicamente no hay que hacer nada de nuevo. Y este es el lema que tenemos acá, que lo que dice, que lo que les dije recién, que ambos problemas son equivalentes. Y aquí está el teorema de existencia y unicidad a nivel discreto, que, como le vuelvo a repetir, las técnicas son exactamente las mismas, las cuales hay que aplicar acá. Pero además obtenemos que la incógnita U y la omega están acotadas por los datos, y además obtenemos esta estimación, que va a ser una estimación de error, ¿cierto?, para cada una de las incógnitas. Y básicamente me dice de que, ¿no es cierto?, que el error está acotado por este ínfimo que está acá. Esta estimación se llama estimación de SEA. Y lo que me dice que esto, básicamente, como esto yo lo voy a poder acotar hacia arriba por una potencia del H, y si el H se va a cero, entonces esto es lo que me está diciendo, que esto converge. ¿Y ese error no está en términos de H? Del H... El H es H pequeño. Ah, no, porque hay que utilizar las normas del espacio continuo. Esas son las normas, o sea, lo que estoy diciendo aquí, porque la U está en HDIP, ¿no es cierto? Sí. Lo que estoy diciendo aquí básicamente es que las normas, claro, son las normas del espacio donde estamos buscando la incógnita a nivel continuo. La norma del H, que es la norma de HDIP, es la norma, ¿no es cierto?, del E2 del elemento más la norma del E2 de la divergencia. Esa es la norma del espacio. Y en esas normas estamos midiendo el error. Son convergencias fuertes, entonces, convergencias fuertes. Claro, sí, porque estamos considerando las normas del espacio de sobre, donde estamos buscando la... Es que lo que pasa es que estamos midiendo con esas mismas normas, porque las normas estamos considerando subespacios si estuviéramos estuviéramos haciendo un método no conforme, que se llama, que son métodos en los cuales buscamos la incógnita a nivel discreto, pero en espacios que no son subespacios del espacio continuo, digamos, H1, HDIP. Entonces ahí hay que trabajar con normas que son para el espacio discreto, porque no se puede medir el elemento discreto con la norma en H, porque en este caso no tendría divergencia. Entonces, claro, estamos considerando las normas del espacio continuo porque tenemos subespacio. Bueno,
Y esto es más o menos lo mismo que teníamos a nivel continuo, ¿no es cierto? Que tenemos que también la P está acotada por los datos, es un peso, H debería decir acá, la discreta. También está acotada por los datos, ¿no es cierto?, del lado derecho, y además obtenemos una estimación de error de CA, ¿cierto?, también para la presión. Y esto es lo que les decía yo también, de que si uno asume un poco más de regularidad en la incógnita a nivel continuo, entonces el error va a estar acotado por esto que está acá, donde está multiplicado por una potencia de h, que es la medida del triángulo. Entonces, si la medida del triángulo se va a 0, el error se va a ir a 0. Entonces, yo te decía recién, porque no estaba acotado en términos de CH pequeño. Sí, es que eso se obtiene gracias a las proyecciones que se tienen para esos espacios de elementos finitos al esquema discreto. Uno lo que hace es proyectar, utilizar las proyecciones y obtiene este tipo de error. Pero esta estimación que se obtiene acá se obtiene gracias a esto, porque esto se acota hacia arriba por esto. Entonces, y esta es la estimación en realidad que me está diciendo la convergencia. Y de hecho, el S me está diciendo cuál es el orden de convergencia. Es decir, por ejemplo, si el S es igual a 1, esto se dice que es de orden lineal, ¿no es cierto?, que el error decae de orden lineal. Entonces, tenemos convergencia de nuestro esquema, y ahora les voy a mostrar cuál es la estimación de error a posteriori. La idea es, ¿qué es lo que es a posteriori? La idea es que, ¿no es cierto?, que yo el error, obviamente el error yo no lo puedo calcular, porque yo tengo la solución exacta que yo no la conozco, y tengo la solución discreta. Entonces, y la idea es ver efectivamente cuánto vale el error, y para saber, por ejemplo, si yo tengo en alguna zona más error, en alguna zona del dominio más error que en otra zona, y tal vez para refinar, no en todo el dominio, como se hace en esquemas, ¿no es cierto?, uniforme, o sea, no refinar en todo el dominio, sino que tal vez refinar en alguna parte donde tengo una singularidad. Entonces, y para eso la idea es tratar de calcular el error en esas partes. El problema es que obviamente como yo no conozco la solución exacta, no puedo calcular el error, pero sí lo puedo estimar. Y para eso está esta técnica que se llama estimación de error a posteriori. Pero en este caso, para hacer esto, simplificamos un poco el análisis. Vamos a trabajar con condiciones de frontera un poco más simples. Vamos a considerar que la vorticidad es 0 en todo el dominio. No vamos a considerar toda esta... Se puede generalizar obviamente al caso que yo tenía a nivel, ¿no es cierto?, continuo, donde teníamos dos fronteras. Aquí vamos a considerar una sola frontera para simplificar el análisis. Entonces, así van a quedar los espacios ahora, que la componente normal tiene que ser 0 en todo el espacio, y como no estoy fijando la presión ahora, la presión va a estar en L02. Y esto que está acá es el estimador a posteriori que se llama. Es un poco feo, ¿cierto? Pero básicamente lo que está calculando es que en cada triángulo me está dando un error residual, que se llama. Y es residual porque si ustedes se dan cuenta, aparecen más o menos las ecuaciones que yo tenía de mi problema continuo, ¿cierto? Pero ahora calculado en términos de mis soluciones aproximadas, no de mis soluciones exactas. Y es por eso que se llama residual, porque estas cosas que están acá están midiendo básicamente el residuo que yo tengo en cada uno de los triángulos. Y este es el estimador global que se llama. Estamos que en la suma en cada triángulo, ¿cierto?, de esto le calculo la raíz cuadrada. Sería el error global, ¿cierto? El error de estimación a posteriori global. Entonces, este es el estimador. Y se asustó conmigo. Estoy más aislado, sí. Esto lo que me está diciendo me va a dar un indicador en el sentido de que si yo calculo por cada triángulo esto, y si yo tengo en algunas partes este indicador es más grande que en otra, me está diciendo que el error es más grande en esta otra zona, y la idea es refinar ahí la malla, ¿tá? Entonces esto es lo que me está calculando este estimador. Para eso me va a ayudar esto, para decidir dónde tengo que refinar.
Pero para ver que efectivamente esta sea una estimación a posteriori del error, hay que demostrar dos cosas, que se llaman la eficiencia y la confiabilidad, que básicamente es lo que tengo acá. Esto se llama, no puse lo tengo más adelante. No lo tengo. No lo puse pero la idea es demostrar que el error está acotado por el estimador. ¿Estamos? Y que el estimador está acotado por el error también. Entonces, que se obtiene, la idea es tratar de demostrar dos desigualdades: el error acotado por el estimador, y por otro lado, el error que acote por arriba también al estimador, pero tal vez más cosas que se llaman de alto orden. Esa es la idea. La cota hacia arriba se llama confiabilidad y la cota hacia abajo se llama eficiencia. ¿Estamos? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es tratar de demostrar la confiabilidad. Y para demostrar la confiabilidad, voy a trabajar, ¿no es cierto?, con una cosa que se llama la condición INSUB global. La condición INSUB global me está diciendo de que, gracias a la condición INSUB global, yo obtengo que el error yo lo puedo acotar por estos funcionales, donde estos funcionales que están acá están descritos de esta forma. Y esto, esta cota que aparece acá, aparece de una cosa que se llama la condición subglobal y también de la ortogonalidad del error que sostiene. Que es decir, que cuando yo resto las dos ecuaciones, la idea es que me quede igual a cero, ¿no es cierto? Y yo obtengo lo que... y eso es lo que se llama la ortogonalidad del error, que es lo que se utiliza. ¿Que ese R1B es cero? ¿Ah? ¿O no? ¿Cómo? Por ejemplo, el R1B. ¿Cierto? ¿Por qué el R1 de B no es cero. No es cero porque el F es igual al U más el curl, pero a nivel continuo. Ya. O sea, la ecuación que tenía... Claro, a nivel continuo. El problema es que, claro, yo acá no tengo las soluciones continuas, yo tengo las soluciones discretas, entonces esto no va a ser cero. Porque si fuese continuo, sería cero. Claro, esto es cero. Sí. Sí, eso es cero. Y lo mismo para la segunda. Como si fuera el U y el omega, esto sería cero. Pero esto no es cero porque ¿cómo se llama? Porque la incógnita, o sea, porque si fuese cero, son discretas. Si fuese cero no habría error. Claro, no habría error, obviamente, sí. Claro. Entonces esto es lo que estas cotas, esto es lo que voy a tratar de acotar hacia arriba por la estimación, por el estimador, por el estimador global. ¿Estamos? Entonces, demostrar acotar esto hacia arriba y acotar esto hacia arriba y estaríamos listos. Entonces, para acotar esto, bueno, nos damos cuenta que es posible demostrar de que básicamente sería como la norma de este funcional, ¿cierto? La norma de este funcional está acotada por estos dos términos de la error a posteriori. La idea es obtener los distintos términos de la posteriori, porque aquí voy a estar acotando el R1, después voy a acotar el R2. El R1 está acotado por estas dos, y bueno, no voy a hablar mucho de la demostración, un poco técnica, pero son cosas estándar que para la estimación a posteriori. Y el error, el R2 se acota por estas dos que están acá. ¿Estamos? Entonces, y estos son otros dos términos que aparecen en la estimación a posteriori. Entonces tenemos controlados cuatro de los términos de la estimación a posteriori, pero me falta acotar la parte el error de la presión, porque si notan acá estamos acotando solamente el error de estas dos. ¿Y por qué estamos acotando estas dos? Porque lo que estamos utilizando es solamente el problema reducido. Estamos considerando el problema reducido, y con el problema reducido es posible acotar estas dos cosas que están acá. Estas dos. Y ahora vamos a tratar de acotar el error de la presión, pero para acotar el error de la presión lo que utilizamos es la condición INSUB. Gracias a la condición INSUB es posible acotar el error de la presión, y ahora me aparecen, ¿no es cierto? Bueno, el error de estas dos, que ya los tengo acotados, ¿cierto? Más estos términos que están acá, que también aparecen en la estimación a posteriori. Entonces tengo lista mi confiabilidad, que se llama, que es el error acotado por el estimador. Ahora, disculpa, ahí no aparece el alfa no sé qué le llamaste tú, el término que le habías agregado a la ecuación de stock original, le habías agregado un término constante por U. Sí. Una sigma.
Sí, el sigma por U. Y esa no aparece ahí en esos horarios. Sí, pues, ahí está. Están en los residuos. En los residuos. Están en los residuos. En el R1 no aparecía. Claro, aquí en el R1 aparece el sigma, aquí está, en el R1 está el sigma, aparecen estos dos términos. Para el R2, para el R2 no aparece, pero ya lo tengo controlado en el R1. ¿Sí? No, si tienen que aparecer más o menos las ecuaciones fuertes que yo tengo a nivel local. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí, como yo tengo acotado esto por el R1 y el R2, tengo todos los términos de la estimación a posteriori. Y para la eficiencia es la otra cota. Que el estimador está acotado por el error. Y aquí les pongo el resultado nomás, pero básicamente, y estos son también, hay algunos artículos donde tienen estimaciones similares y nosotros las utilizamos, las tomamos, las adaptamos, ¿no es cierto?, para este problema, y obtenemos que cada uno de los términos de la estimación a posteriori está acotada de forma, ¿no es cierto?, local por el error. ¿Estamos? Ahí está, estas son las estimaciones. Y ahora les voy a mostrar algunos ensayos numéricos. Ya tenemos la eficiencia, tenemos la estabilidad, tenemos la eficiencia con fiabilidad del estimador a posteriori, y también tenemos, ¿no es cierto?, existencia y unicidad de solución a nivel discreta. Y ahora les voy a mostrar algunos ensayos numéricos que hicimos, bueno, que no hicimos, yo no lo hice, lo hizo Ricardo Ruiz. Estamos considerando, se consideran estas soluciones, y a partir de estas soluciones se calculan los lados derechos. Básicamente, más o menos lo que en general se hace para ver cómo funciona el esquema que se propone. Entonces, aquí estamos considerando el dominio, estamos considerando el cuadrado 0,1. Y estas son las soluciones que estamos considerando, y estas son las constantes que estamos considerando para testear el problema. La viscosidad 0.01 la estamos considerando relativamente pequeña, y el sigma igual a 0.1, también relativamente pequeño, para ver cómo funciona. Y considerando estas soluciones, ¿no es cierto?, obtenemos estas tablas. Estas tablas son las típicas que se muestran en numérico, donde la idea es ver el error para cada incógnita, el error que se comete para cada incógnita, y además ver su convergencia. Y si se acuerdan de la estimación, o sea, de la estimación de error que yo tenía, la potencia del H, en este caso el S que estamos considerando es 1, y por lo tanto la convergencia tiene que ser de orden 1 casi. Y lo que vemos acá es que efectivamente esta es la tasa de convergencia. Para cada error vemos que está relativamente 1, ¿cierto?, para cada la convergencia, para cada uno de ellos. Y lo que estamos calculando acá es la divergencia, la norma, el infinito de la divergencia de la velocidad. Y vemos que efectivamente es casi 0, que era lo que también estábamos buscando. Y acá tenemos la tabla, ahora considerando un grado polinomial más. En este caso era un grado polinomial 0, ahora el k igual a 1, y cuando el k igual a 1 obtenemos mayor convergencia, o sea, tenemos mayor rapidez. El orden va a ser 2 en este caso, si consideramos P2 para la vorticidad, esto más de orden 1, y P1 para la presión, y esta para la velocidad, ¿cierto?, la vorticidad. Bueno, aquí vemos que para los errores, de aquí para abajo, esto es para este espacio elemento finito. Vemos que el orden es 2, que es lo que nosotros demostramos, ¿no es cierto?, que a nivel teórico. Y acá vemos también la divergencia de la velocidad, que también se ve que es súper pequeña, o sea, casi 0. Algunas figuras de la velocidad, ¿no es cierto?, la magnitud de la velocidad. Acá tenemos aquí tenemos la vorticidad, para ver cómo se ven, ¿no es cierto?, las figuras que tenemos. Y este test que estamos haciendo aquí, este ejemplo, es para ver qué pasa con la estimación a posteriori. Lo que estamos haciendo acá es, bueno, estamos considerando una L ahora. El dominio va a ser una L. Y la idea es ponerle una singularidad numérica en el origen. Va a ser la L donde le estamos sacando el cuadrado de arriba, que va a ser el 0101. Eso es lo que tenemos acá. Le estamos sacando el 0101. Y lo que queremos es que en el origen tenga una singularidad numérica.
Entonces, por eso que la presión acá la estamos dividiendo por esto que está acá. Bueno, la estamos dividiendo por esto es para que la integral sea cero de la presión. Pero acá estamos dividiendo por esta cosa que está acá, que el C, la idea es que esté cercano, ¿no es cierto?, a cero. 0.05 lo estamos tomando. La cosa es que en el origen la función va a tener hartos gradientes, porque va a ser casi cero esto que está acá, lo que se está dividiendo, ¿no? Entonces la idea es, con las estimaciones posteriori, hacer un refinamiento que me localice efectivamente esa zona que yo quiero. A ver si es que la estimación efectivamente hace eso. Entonces, bueno, este es el error global, no pongo el error por cada incógnita, sino que este va a ser el error global, que va a ser la suma del cuadrado de los errores. Esto es con refinamiento uniforme, no haciendo la posteriori, sino que refinando todo el dominio de forma uniforme, obtenemos esta tasa de convergencia y estos errores, ¿cierto? Para el orden, el grado, ¿cómo se llama? El grado de libertad. Los grados de libertad. Entonces los grados de libertad, es decir, el orden de la matriz que estamos resolviendo. Y llegamos acá, con el refinamiento uniforme, llegamos a 333.000 incógnitas. Se puede llegar a mucho más, de hecho. Y vemos que el error acá llega hasta 2.3 y esta es la tasa de convergencia. Y vemos que con la estimación a posteriori, con una matriz más pequeña, obtenemos un error más bajo, 1.4, ¿cierto? Y la tasa de convergencia, más o menos, es la que uno esperaba, que es 1. O sea, se mejora la tasa de convergencia con la estimación a posteriori. Esto es con un refinamiento posteriori, con el estimador a posteriori, y esto es un refinamiento uniforme. Esto es un refinamiento adaptativo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, y esto que se llama la eficiencia, que básicamente es el error dividido por el estimador global. Y la idea es que efectivamente se vea que queda acotado, y vemos que acá está alrededor de 0.9. Estas son las tablas que obtuvimos, y ahora les muestro aquí efectivamente las mallas que obtuvimos con la estimación posterior. Y obtenemos que efectivamente lo que está haciendo el a posteriori es decirnos dónde está la singularidad numérica que nosotros estamos, y lo que está haciendo es refinar justamente ahí. Y vemos que para distintas mallas, ¿no es cierto?, aquí vemos una secuencia de mallas. Vemos que aquí está un poquito más refinado, mucho más adelante vemos que está mucho más refinado, y aquí está, creo que, la última malla. Entonces, efectivamente, el estimador de posteriori localiza dónde estamos poniendo la singularidad, que es lo que deseamos, ¿no es cierto?, con nuestro... ¿Y medir ahí la divergencia, aunque tenéis más refinado, cómo son los resultados ahí? No, es que la divergencia independiente de la singularidad que nosotros le pongamos acá, igual va a ser cero, porque el espacio... Mira, ¿tenéis la primera tablita? Sí, aquí pusimos la norma de la divergencia. Pero igual estáis midiendo el normal infinito, entonces estáis midiendo todo lo mismo, sí. Cada vez que vais refinando... Ah, no, espérate. Eso son los grados... No, esto son este refinamiento uniforme. Esto es refinamiento uniforme. Pero esos son los grados de libertad, ¿cierto? Cada vez que vas refinando, o sea, tomando una malla más fina. Mira, aquí llegamos a 1.586.000. Pero la divergencia ya, cuando la estés viendo en el infinito, ¿cuánto lleva? O sea, aquí yo no estoy midiendo como la convergencia, sino que quiero ver si efectivamente es cero la divergencia en el dominio. Y para eso lo que hago es calcular la norma del infinito de la divergencia en todo el dominio. Y vemos que la norma del infinito es casi cero, que era lo que estábamos buscando. Bueno, acá no la pusimos, pero acá también, o sea, es por el espacio de elementos finitos que estamos utilizando más que nada. Y esto es un poco los artículos en los que está basado un poco esto, que está acá, un artículo previo que tiene David, que más o menos con el mismo problema, pero aquí hacen algo aumentado, que se llama, que agregan unos términos para relajar la hipótesis de los espacios de elementos finitos.
Este es el primer trabajo que empezaron ellos, que también es una versión aumentada, pero de la ecuación de Stokes, pero también en vorticidad. Este de Carstensen, que es para sacar, donde se sacan en general muchas cosas para la estimación a posteriori de elementos finitos mixtos, donde se demuestran cosas para la eficiencia, muchas estimaciones para la eficiencia se sacan de acá, y este otro que también donde hicimos nosotros una posteriori de tipo residual, y varias de las técnicas que consideramos que utilizamos acá, después lo usamos ahora en este tema. Eso. Y eso sería. Muchas gracias. ¿Hay consultas, comentarios, preguntas? ¿Varias preguntas? Quizás destacar que en el caso del malla uniforme, el logrado, y en el caso de que se tiene la singularidad, el orden cuando ve la malla uniforme no alcanza a llegar, sí, claro. Quizás destacar eso. Sí, pero es que no estamos considerando aquí una solución que tenga menos regularidad. O sea, sí, pero tiene el dominio tiene una... Claro, es una L, sí. Claro, sí. Aquí el orden de convergencia claramente no es 1, ¿no es cierto? O sea, es como muy inestable. Pero después con el a posteriori se ve que efectivamente uno obtiene el orden de convergencia. Mejora muchas cosas de la estimación. ¿A consulta? Bueno, agradezcamos. Muchas gracias.